Llegué temprano para ayudar, pero me dejaron todo el trabajo. Mientras mi hermano llegaba tarde y era elogiado, me sentí como una extraña en mi familia. Todo cambió cuando descubrí lo que estaba escondido en el cajón del escritorio. Mi mamá tenía un cajón del que nunca le habló a nadie. Ojalá nunca lo hubiera encontrado. La noche que lo hallé, ni siquiera estaba buscando nada. Solo estaba cansada. Un cansancio que calaba hasta los huesos. Ese tipo de fatiga que se instala en tus hombros y no se va. La fiesta estaba terminando. La cocina estaba limpia. Limpia gracias a mí. Y todos los demás se habían trasladado a la sala de estar con sus bebidas y sus risas. Me deslicé en la oficina de mi madre en casa solo para sentarme un minuto, solo para respirar en un lugar tranquilo donde nadie necesitara nada de mí. Me senté en su silla y fue entonces cuando noté que el cajón inferior del escritorio estaba abierto. Solo una rendija, lo suficiente. No lo abrí más en ese momento. Solo me quedé mirándolo. Y algo en mi pecho se quedó muy quieto porque había estado en esa oficina 100 veces a lo largo de 38 años. Y nunca había visto ese cajón abierto. Ni una sola vez. Mi madre lo mantenía bajo llave. Recuerdo haber preguntado al respecto cuando era niña y ella dijo que solo era papeleo, asuntos de impuestos, cosas aburridas. Pero las cosas aburridas no necesitan cerradura. Me senté allí con la mano apoyada en el borde de ese cajón y pensé, si abro esto, algo cambiará. No sé cómo lo supe, pero lo sabía. Podía escuchar a mi hermano riendo en la otra habitación, a mi papá diciendo algo. La voz de mi madre, cálida y relajada, como siempre que Jason estaba cerca. Y pensé en cómo yo había llegado a las 9 de la mañana y cómo Jason había entrado a las 6:30 de la tarde, y cómo mi papá lo había abrazado por los hombros diciendo que se había hecho un tiempo. Ya saben lo ocupado que es. Abrí el cajón. Déjenme retroceder, porque para entender lo que había en ese cajón, primero tienen que entender quiénes éramos, o quiénes creía yo que éramos. Mi nombre es Emily. Tengo 38 años. Crecí en una casa de 4 habitaciones en los suburbios de Columbus, Ohio. Ese tipo de vecindario donde todos tienen un jardín bien cuidado, una minivan y una cacerola lista por si alguien en la cuadra ha tenido una semana difícil. Mis padres, Robert y Susan, construyeron una vida decente. Papá trabajó en gestión de logística durante 22 años. Mamá dirigió un pequeño negocio de contabilidad desde esa oficina en casa durante casi el mismo tiempo. No eran ricos, pero tenían estabilidad. Para cuando yo estaba en la escuela secundaria, ya habían pagado la casa por completo. Tenían ahorros. Tenían una propiedad de alquiler a 2 millas de distancia, una pequeña casa de 2 habitaciones que compraron a principios de los 90 y que habían alquilado constantemente desde entonces. Yo soy la hija mayor. Jason es 4 años menor. La gente siempre dice cosas como, toda familia tiene un favorito, y luego se ríen como si fuera una peculiaridad inofensiva, una broma recurrente. Yo también solía reírme de eso. Durante mucho tiempo, me dije a mí misma que no era favoritismo. Era solo compatibilidad de personalidades. Jason y mi papá compartían el mismo sentido del humor. Jason y mi mamá compartían una cercanía que yo no lograba entender del todo, pero que trataba de no resentir. Yo era diferente, más seria, más independiente. Me mudé a los 22 años, pagué mis propios estudios de posgrado en Administración de Salud, construí una carrera, compré mi propio apartamento. Mis padres le decían a la gente que estaban orgullosos de mí. Y yo les creía. Tuve una hija, Chloe, hace 7 años. Las cosas con su padre no funcionaron, y la crié mayormente sola. Mis padres ayudaban cuando podían. Cuidarla de vez en cuando, una palabra amable aquí y allá, nada sostenido, nada con lo que pudiera contar de manera real. Pero me decía a mí misma que estaba bien. Yo era capaz. No necesitaba apoyarme en nadie. Jason, mientras tanto, tenía una relación diferente con la palabra apoyo. Había estado entrando y saliendo de trabajos desde mediados de sus 20. No malos trabajos. Era lo suficientemente encantador e inteligente como para conseguir unos buenos. Simplemente no parecía poder quedarse.
Siempre había una razón. Un gerente difícil, una reestructuración de la empresa, una mejor oportunidad que, de alguna manera, nunca se materializaba. Había vuelto a vivir a casa 2 veces. Les había pedido dinero prestado a mis padres al menos 3 o 4 veces que yo supiera, tal vez más de las que no estaba enterada. Cuando digo prestado, me refiero al tipo de préstamo del que nadie lleva la cuenta y nadie espera que se devuelva. Ahora tenía 34 años y alquilaba un apartamento a 20 minutos de la casa de mis padres. Aún descubriendo qué hacer con su vida. Aún recibiendo el beneficio de la duda en todo. Nunca dije nada al respecto. Ni una vez. No era mi dinero. No era asunto mío. Pero notaba cosas, pequeñas cosas. La forma en que la voz de mi madre se suavizaba de manera diferente cuando hablaba con él en comparación conmigo. La forma en que los planes cambiaban cuando Jason tenía un conflicto, pero se mantenían firmes cuando lo tenía yo. La forma en que mi papá mencionaba el potencial de Jason como si fuera una criatura viva en la habitación, algo que necesitaba ser protegido y alimentado. Y mis logros reales, completados y documentados, eran reconocidos de la misma manera en que reconoces el clima. Oh, qué bien, Emily. Rápido, casual, y a otra cosa. Lo notaba, lo archivaba en mi mente y seguía adelante. La fiesta de ese día era por el cumpleaños número 65 de mi madre. Me había pedido que llegara temprano para ayudar a preparar todo. Sus palabras exactas en un mensaje de texto enviado 3 días antes: ¿puedes venir a eso de las 9? Me vendría bien tu ayuda para arreglar las cosas. Dije que sí. Por supuesto que dije que sí. Cuando llegué a las 9:07 de la mañana, la casa no estaba en el modo silencioso previo a una fiesta. Estaba en modo de necesidad activa de todo. La cocina tenía compras aún en bolsas sobre el mostrador. Las mesas plegables en el garaje necesitaban ser traídas y armadas. La vajilla buena estaba en el fondo del gabinete más alto. Los centros de mesa florales que mi madre había encargado tenían que ser recogidos de la tienda en Oak Street antes de las 11. Me entregó una lista real escrita a mano. 6 artículos por delante y por detrás. No dije nada. Dejé mi bolso y me puse a trabajar. Cociné. Puse mesas. Acomodé sillas. Fui a buscar las flores. Regresé y ayudé a mi madre a vestirse porque dijo que le molestaba la espalda. Me aseguré de que Chloe estuviera ocupada con su tablet en la habitación de la esquina y no estorbara. Corté el pastel que mi madre había encargado y lo distribuí en un soporte escalonado tal como me había mostrado en una foto de su teléfono. Hice todo esto de manera constante y silenciosa, como siempre hacía las cosas, mientras mi madre flotaba de habitación en habitación, agregando pequeños toques y saludando a los primeros invitados. Para las 5, había estado de pie durante 8 horas. Había comido medio sándwich de pie junto a la encimera de la cocina a la 1:30. Sentía tensión en la espalda baja y mis pies no daban más. Pero la casa se veía hermosa. La comida estaba servida. Los invitados estaban llegando. Todo estaba bien. Jason llegó a las 6:27. Sé la hora exacta porque yo estaba cerca de la mesa de la entrada rellenando la estación de bebidas cuando se abrió la puerta principal. Entró con una botella de vino y una gran sonrisa, usando un blazer como si viniera de algún lugar importante. Abrazó a mi madre por un largo rato. Estrechó la mano de los invitados que conocía. Encontró a mi papá en la sala de estar y ambos hicieron eso que siempre hacen, el apretón de manos que se convierte en un medio abrazo, riéndose de algo antes de que él siquiera se sentara. Mi papá dijo, lo suficientemente alto como para que lo escuchara claramente desde el otro lado de la habitación: ahí está. Se hizo un tiempo en esa agenda suya. Ya saben lo ocupado que es este muchacho. 2 o 3 invitados asintieron y sonrieron. Yo estaba allí de pie, sosteniendo una bandeja. Jason me miró de reojo. Dijo, oye, el lugar se ve genial. Y luego volvió a la conversación. Dejé la bandeja. Caminé hacia el baño. Me paré frente al lavabo con el agua corriendo y respiré lentamente. Me miré en el espejo por un momento. Luego me sequé las manos y salí.
Eso es lo que hago. Vuelvo a salir. Lo que no sabía, lo que no tenía forma de saber aún, era que 6 días antes de esa fiesta, se había firmado algo. Algo se había finalizado en esa oficina en casa mientras yo estaba en el trabajo y Chloe estaba en la escuela, y el mundo giraba normalmente, hasta donde yo sabía. Algo que involucraba la propiedad de alquiler de mis padres, la de Maple Avenue, la que habían tenido durante 30 años, por la que yo había preguntado en 2 ocasiones diferentes durante los últimos 4 años, de manera casual. Preguntándome en voz alta cuáles eran sus planes para ella en el futuro, si se quedaría en la familia. Ambas veces mi madre me había dicho, oh, no hemos pensado tan a futuro. Si había estado pensando tan a futuro. Había estado pensando en ello durante al menos 2 años. Ahora lo sé, pero aún no lo sabía cuando finalmente me alejé del ruido de la fiesta y me encontré en su oficina. Solo necesitaba una habitación tranquila. Solo necesitaba sentarme. El cajón estaba entreabierto. Lo primero que vi cuando lo abrí más no fue un documento. Fue una pequeña nota adhesiva amarilla, del tipo que mi madre tenía en cada habitación de la casa, pegada en la cara interior del cajón. Tenía 3 palabras escritas con su letra. Su letra de contadora, cuidadosa y ordenada, que yo había conocido toda mi vida. 3 palabras. Y sentí que algo me atravesaba, para lo cual no tengo un nombre exacto. No era del todo shock, ni del todo ira, era algo más antiguo que ambos. Algo que se sentía como estar de pie en una habitación que creía conocer y darme cuenta de que las paredes eran diferentes a lo que siempre había creído. Metí la mano en el cajón y comencé a leer. El primer documento que saqué fue una transferencia de escritura. ¿Sé cómo lucen? Trabajo en administración de salud, no en bienes raíces, pero he comprado una casa. He firmado papeles en una mesa de cierre. Reconocí el formato de inmediato, la descripción legal de la propiedad, la dirección impresa en esa fuente de bloque estándar, las líneas de firma en la parte inferior. La dirección de la propiedad era 1147 Maple Avenue, el alquiler de mis padres. Y el nombre en la transferencia no era el mío. Me senté allí en la silla de oficina de mi madre en la oscuridad, con los sonidos de su fiesta de cumpleaños filtrándose por debajo de la puerta. Y leí el documento 2 veces lentamente, luego una tercera vez porque necesitaba estar segura de que estaba leyendo correctamente y no inventando palabras que no estaban allí. Jason Robert Delaney, su nombre completo, mecanografiado limpiamente. La transferencia había sido notariada 6 días atrás, fechada, atestiguada y firmada por ambos padres. La propiedad, una casa de alquiler de 2 habitaciones que había estado generando ingresos constantes durante 3 décadas. Una propiedad que, según un sitio web de bienes raíces que abrí en mi teléfono allí mismo en esa silla, tenía ventas comparables valoradas en $240,000, había sido transferida a mi hermano por completo. Sin pago listado, sin estructura de préstamo, sin condiciones. Un regalo. Dejé el documento sobre el escritorio. Puse ambas manos planas sobre la superficie y simplemente me quedé allí sentada por un momento. La nota adhesiva seguía en el cajón, 3 palabras con la letra de mi madre. La miré de nuevo. Decía, para los chicos. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, el suficiente para que alguien tocara la puerta de la oficina y preguntara si el baño estaba ocupado. Dije, no, solo estoy descansando un segundo. Los pasos se alejaron por el pasillo. Volví a mirar el cajón. Había más. Quiero ser honesta sobre lo que sentí en esos minutos, porque creo que importa. No era ese tipo de ira volcánica que hace que la gente haga cosas de las que se arrepiente. Era más silencioso que eso. Era la sensación de que algo encajaba en su lugar. La sensación de una imagen que has estado mirando de lado toda tu vida, rotando finalmente a la posición en la que siempre debió estar. Porque no era solo esto. Lo entendí de inmediato. Esta no era una decisión impulsiva que mis padres habían tomado la semana pasada. Esto había sido arreglado, planeado, discutido entre ellos en habitaciones a las que yo no estaba invitada, en conversaciones que ocurrieron mientras yo estaba en otro lugar, siendo capaz y autosuficiente y sin ser una molestia. Este era el destino de un camino muy largo, y yo había estado caminando junto a ese camino toda mi vida adulta sin darme cuenta de a dónde conducía. Pensé en la conversación que tuve con mi madre hace 4 años.
Estábamos sentadas a la mesa de su cocina. Chloe tenía 2 años. Yo estaba agotada de esa manera particular en que se agotan las madres solteras de niños pequeños, ese cansancio celular profundo. Y le había dicho de manera suave y cuidadosa que me preguntaba por el futuro, si mis padres habían pensado en cómo los ingresos del alquiler o la propiedad en sí podrían incluirse en la planificación patrimonial algún día. No estaba pidiendo nada específico. No estaba exigiendo. Estaba teniendo una conversación de adultos con mi madre sobre realidades prácticas. Ella me había mirado con esa expresión suave y tranquila y dijo, Emily, eres tan capaz. Siempre has resuelto las cosas por tu cuenta. No nos preocupamos por ti. Yo lo había tomado como un cumplido. Lo había doblado y guardado en mi bolsillo, y lo había llevado conmigo como si significara algo bueno sobre mí. Sentada en esa silla, lo entendí de otra manera. Volví a meter la mano en el cajón. Detrás de la transferencia de la escritura, había 3 documentos más doblados juntos. El primero era una carta del asesor financiero de mis padres. Un hombre llamado Richard Vance, cuyo nombre reconocí porque mi padre lo había mencionado en el Día de Acción de Gracias hacía 2 años, cuando hablaba de poner sus asuntos en orden. La carta estaba dirigida a mis 2 padres y fechada 14 meses atrás. Esbozaba una estrategia de donación, una forma de transferir activos a un miembro de la familia con el tiempo de una manera que minimizara la exposición fiscal. La carta mencionaba específicamente la propiedad de alquiler. Mencionaba un plan para formalizar la transferencia una vez que Jason hubiera estabilizado su situación. Estabilizado su situación. Leí esa frase 2 veces. Mi hermano había necesitado estabilizar su situación antes de recibir una propiedad de $240,000. Y aparentemente, en algún momento de los últimos 14 meses, había superado ese listón. Un nuevo apartamento y un trabajo que había mantenido durante 8 meses aparentemente contaban como lo suficientemente estables. Yo, mientras tanto, había sido estable durante 16 años. Tenía una carrera, una casa propia, una hija a la que estaba criando, ahorros que había construido de la nada. Nunca, ni una sola vez en mi vida adulta, les había pedido ayuda financiera a mis padres. Ni una vez. Eso no había sido un factor en ningún cálculo dentro de este cajón. El segundo documento era la impresión de una cadena de correos electrónicos entre mi madre y Richard Vance. La mayor parte era lenguaje financiero árido sobre tiempos y papeleo. Pero cerca del final de la cadena, mi madre había escrito una línea en la que he pensado todos los días desde entonces. Escribió, Emily no lo necesitará. Siempre ha sido nuestra chica fuerte. Doblé la impresión del correo electrónico cuidadosamente y la coloqué en el escritorio junto a la escritura. El tercer documento era una nota manuscrita de mi padre a mi madre. Solo un par de líneas. El tipo de lenguaje en clave que 2 personas desarrollan después de 40 años juntos. Decía, hablé con Jason. Está agradecido. No le digamos a hasta después. No hay razón para hacer un drama de esto. No hay razón para hacer un drama de esto. Ese drama era yo. Era el problema que no querían tener. Puse todo de vuelta en el cajón exactamente como lo había encontrado. Alisé la nota adhesiva contra la cara interior del cajón. Me puse de pie. Revisé mi rostro en el pequeño espejo del estante de mi madre. Lo tenía allí para arreglarse antes de las videollamadas. Me veía bien, serena. Esa es una habilidad que he desarrollado a lo largo de muchos años de necesitar lucir bien en lugares donde no me sentía bien. Volví a la fiesta. Mi madre se reía de algo que Jason había dicho. Él estaba imitando a alguien, tal vez a un compañero de trabajo, y ella se reía con todo el rostro, de la manera en que lo hacía cuando estaba genuinamente encantada. Mi papá los miraba a ambos con esa expresión de satisfacción, la expresión de un hombre en paz con su familia y sus decisiones. Tomé un vaso de agua de la mesa de bebidas. Me quedé cerca del borde de la habitación. Observé y pensé, nunca me lo van a decir. Van a dejar que me entere de otra manera, más adelante, y lo van a presentar como una decisión que tomaron en silencio para proteger la paz. Dirán que Jason lo necesitaba más. Dirán que yo estaba bien. Dirán que no querían hacer un drama de esto.
Y cada persona en esta habitación asentirá y aceptará esa explicación porque he pasado 38 años asegurándome de que nadie se preocupe por mí. Sonreí cuando mi madre miró hacia mí. Levanté ligeramente mi vaso. Ella me devolvió la sonrisa, cálida, genuina, completamente imperturbable. Me fui de la fiesta a las 8:45. Le dije a mi madre que quería llevar a Chloe a casa para que durmiera, lo cual era cierto. Chloe ya se había quedado dormida en el sofá de la habitación de la esquina, agotada por un día largo. Mi madre me abrazó en la puerta, un abrazo de verdad, de los que se dan con ambos brazos y un pequeño apretón al final. Me dijo, gracias por todo hoy, cariño. No sé qué haría sin ti. Le respondí, claro, mamá. Llevé a Chloe al auto, le abroché el cinturón y me senté en el asiento del conductor por un momento antes de encender el motor. No lloré. Quiero dejar eso claro. No tuve la reacción que la gente podría esperar, el llanto desesperado, el colapso emocional. Simplemente me quedé allí sentada, muy en silencio, mirando las ventanas iluminadas de la casa de mis padres, observando las sombras de la fiesta moviéndose detrás de las cortinas. Luego encendí el auto y conduje a casa. La semana siguiente fue extraña. Fui al trabajo. Recogí a Chloe de la escuela. Preparé la cena. Llamé a mi madre el miércoles, como siempre hacía. Teníamos nuestra llamada fija de los miércoles. La habíamos tenido durante años. Me preguntó cómo me iba en la semana. Le dije que bien. Me contó que Jason había ido con mi padre a mirar una camioneta usada el sábado y que se lo habían pasado muy bien. Dijo que estaba pensando en volver a pintar la habitación de invitados. Preguntó si a Chloe le había gustado la pequeña pulsera que le metió en la mochila durante la fiesta. No dijo nada sobre Maple Avenue. Y yo tampoco. Pero empecé a prestar atención de otra manera. Empecé a recordar cosas y a alinearlas unas con otras. Pensé en la Navidad de hacía 3 años, cuando mis padres le entregaron a Jason un sobre que lo hizo quedarse callado y luego abrazarlos a ambos por mucho tiempo. Yo estaba al otro lado de la sala y no había preguntado qué contenía. Supuse que era una tarjeta. Ahora no estaba segura. Pensé en una conversación que escuché el día de Acción de Gracias el año anterior al pasado. Mi padre y mi tío hablando en la cocina sobre proteger el activo. Supuse que hablaban de un auto o una cuenta de ahorros. No había preguntado. Tenía la costumbre de no preguntar. Pensé en la forma en que mi madre me alejó de la oficina en casa la Navidad de hace 2 años cuando entré a buscar la grapadora. Se acercó rápidamente por detrás y dijo que la habitación era un desastre y no quería que la viera así. Yo me había reído y dicho que no me importaba. Ella me guió suavemente de vuelta al pasillo con la mano en mi hombro y cerró la puerta. Esa puerta con cerradura. Ese cajón. El jueves, 11 días después de la fiesta, llamé a la oficina de Richard Vance. No llamé como una familiar ofendida. Llamé como una profesional. Dije con calma que estaba ayudando a mis padres a organizar unos documentos para su patrimonio y quería confirmar unos detalles. Su asistente dijo que él no estaba disponible y preguntó si podía tomar un mensaje. Dejé mi nombre y mi número. Él no devolvió la llamada. El sábado pasé en auto por el 1147 de Maple Avenue. No había estado allí en años. Mis padres se encargaban del alquiler por completo y nunca habían necesitado mi participación. La casa era pequeña, impecable, de 2 habitaciones, en una calle tranquila. Una pareja joven la había estado alquilando desde que tengo memoria. Había una bicicleta de niño en la entrada y una planta en maceta en el escalón de enfrente. Me senté en mi auto, cruzando la calle, y la miré por un rato. $240,000. 30 años de ingresos de alquiler antes de eso. Una decisión tomada en una oficina de casa con la puerta cerrada. Pensé en Chloe durmiendo en el asiento trasero la noche de la fiesta. Pensé en la palabra que el asesor financiero había utilizado, estabilizado. Pensé en lo que significaba que toda mi vida adulta, cada elección disciplinada, cada sacrificio, cada año de resolver todo sin pedir ayuda, se hubiera interpretado no como fuerza, sino como una razón para darme menos. Y pensé en una cosa más.
El cajón estaba entreabierto cuando me senté. Solo una rendija, lo suficiente. Mi madre era meticulosa. Había dirigido un negocio de contabilidad durante décadas. No dejaba cajones abiertos por accidente. No olvidaba poner llave a las cosas. En 20 años de trabajar en esa oficina, nunca había dejado ese cajón sin seguro. Pensé en eso durante mucho tiempo. Y empecé a preguntarme si el hecho de haberlo encontrado había sido realmente un accidente. Tengo que hablarles de una mujer llamada Margaret. Margaret Hayes había sido la abogada de patrimonio de mis padres durante 11 años. Yo no sabía su nombre hasta que lo encontré en una tarjeta de presentación metida en la contraportada de la libreta de direcciones de mi madre, la cual tenía todo el derecho de mirar porque mi madre me había pedido que le enviara por correo una tarjeta de cumpleaños a mi tía y me dijo que la dirección estaba allí. No estaba fisgoneando. Estaba haciendo lo que me habían pedido, como siempre hacía lo que me pedían. Margaret Hayes, abogada, planificación patrimonial y gestión de activos, de un bufete local a 12 minutos de la casa de mis padres. Me quedé con esa tarjeta durante 2 días antes de hacer algo con ella. Un martes por la mañana, mientras Chloe estaba en la escuela y yo había pedido un día libre en el trabajo, llamé al número. Dije que no era clienta del bufete, pero que tenía preguntas sobre un asunto patrimonial que involucraba a mi familia. La recepcionista fue amable. Dijo que Margaret había tenido una cancelación el jueves a las 11. Tomé la cita. Quiero describirles a Margaret Hayes porque es importante para esta historia de una manera específica. Tenía poco más de 60 años, cabello plateado corto y práctico, lentes de lectura con una cadenita, era el tipo de mujer que se ha sentado frente a personas en duelo. Confundidas y enojadas durante tanto tiempo que ha aprendido a quedarse muy quieta y dejar que encuentren su propio camino hacia el grano. No me apresuró. No llenó el silencio con ruido. Simplemente esperó mientras yo le explicaba lo que sabía. La transferencia de la escritura, la carta del asesor financiero, el correo electrónico, la nota de mi padre. Y cuando terminé, ella entrelazó las manos sobre el escritorio y me miró fijamente. Me dijo, ¿tiene copias de estos documentos? Las tenía. Había fotografiado todo con mi teléfono la noche de la fiesta antes de volver a guardarlo en el cajón. Ella revisó las fotos cuidadosamente. Hizo algunas preguntas precisas sobre fechas, firmas notariales, si mis padres tenían un testamento previo y si alguna vez se me había nombrado en algún documento relacionado con la propiedad de alquiler. Respondí todo lo que pude. Ella tomó notas. Luego dijo algo que reorganizó todo en mi mente. Dijo, la transferencia en sí es legal. Tenían todo el derecho de donar la propiedad. Pero aquí hay algunas preguntas sobre si la documentación patrimonial completa refleja lo que sus padres les han dicho a ambos hijos sobre sus intenciones. Eso importa si se creó una expectativa razonable. Le pregunté, ¿qué significa, expectativa razonable, en lenguaje llano? Ella dijo, significa, ¿alguna vez sus padres le dijeron directa o indirectamente que usted sería incluida en la distribución de este activo? Y pensé en la voz de mi madre en la mesa de la cocina hacía 4 años. Pensé en la conversación que tuve con ella sobre el futuro. Pensé en lo que había dicho. Y me di cuenta de que lo que había dicho no había sido un no. Había sido una desviación maternal, suave y cálida, que yo había aceptado porque confiaba en ella. Le conté a Margaret lo que mi madre había dicho, palabra por palabra, lo mejor que pude recordar. Margaret lo anotó. Dijo que no podía prometerme nada. Dijo que estas situaciones eran complicadas y los resultados nunca eran seguros. Pero dijo que había caminos que valía la pena explorar y que, si quería dar un paso adelante, ella podía comunicarse con el representante de mis padres, Richard Vance, y solicitar una relación completa de la documentación patrimonial tal como estaba actualmente. Dije que sí. Richard Vance me llamó personalmente 4 días después. Su tono era cuidadoso, profesional, pero cuidadoso. La forma en que suenan las personas cuando se han dado cuenta de que algo ya no se va a manejar discretamente. Dijo que entendía que yo tenía algunas preguntas sobre la planificación patrimonial de mis padres y que quería asegurarme de que todo se había hecho de acuerdo con los deseos de mis padres y en pleno cumplimiento de la ley. Dije que lo entendía.
Dije que solo quería asegurarme de tener un panorama completo de cómo estaban las cosas y que mi abogada había enviado una solicitud formal de documentación. Hubo una pausa en la línea. Dijo, su abogada. Dije, sí. Otra pausa, esta vez más corta. Luego dijo que estaría en contacto. Mi madre me llamó esa misma noche. Un miércoles. No en el horario de nuestra llamada habitual. Llamó a las 7:14, mientras yo lavaba los platos y Chloe hacía la tarea en la mesa de la cocina. Su voz era diferente, seguía siendo calmada, pero con algo subyacente, algo cuidadoso y ligeramente ensayado. Como suena una persona cuando ha pensado en lo que quiere decir antes de marcar. Dijo que se enteró de que me había comunicado con Richard y que solo quería hablar de madre a hija antes de que las cosas se complicaran. Me sequé las manos. Caminé hacia el pasillo para que Chloe no escuchara. Le dije, te escucho, mamá. Dijo que la decisión sobre la propiedad de alquiler había sido práctica. Dijo que Jason estaba en un punto de su vida en el que un activo estable podría marcar una diferencia real. Dijo que yo siempre había sido tan sólida, tan organizada que no se habían preocupado. Usó esa palabra de nuevo, preocupado. Como si la medida de lo que un hijo merece estuviera determinada por cuánto tiempo pasan sus padres despiertos por la noche pensando en ellos. Dijo, estarás bien, Emily. Siempre has estado bien. Le respondí, sé que estaré bien, mamá. De hecho, no se trata de eso. Se quedó callada un momento. Dije, solo quiero entender cuál es el plan completo para todo, no solo el alquiler, todo. Creo que merezco saber dónde estoy parada. Dijo que no quería que esto se convirtiera en una situación legal. Dijo que era un asunto de familia y debía quedarse dentro de la familia. Dijo, no conviertas esto en algo que no tiene que ser. Dije, no lo estoy convirtiendo en nada. Solo estoy haciendo preguntas. Nos quedamos en la línea un momento sin hablar. Luego dijo que hablaría con mi padre y que encontrarían un momento para sentarnos a hablar juntos. Le dije que me parecía bien. Le dije que la quería. Ella dijo que también me quería. Y me quedé en el pasillo durante un largo minuto después de colgar, mirando a la nada, sintiendo el peso particular de amar a alguien que no te ha protegido como lo necesitabas. La reunión fue un domingo por la tarde, 3 semanas después. Fue en la casa de mis padres. Mi padre me había llamado para preguntarme si podía venir sola, es decir, sin una abogada presente, y estuve de acuerdo con la condición de que Margaret estuviera disponible por teléfono si era necesario. Él dijo que estaba bien. Jason estaba allí. Eso fue una sorpresa. Estaba sentado a la mesa del comedor cuando llegué, y parecía incómodo de una forma en la que nunca lo había visto antes, no tenía su típica postura relajada. Estaba ligeramente inclinado hacia adelante, con las manos alrededor de una taza de café, sin atreverse a mirarme a los ojos cuando entré. Mis padres se sentaron frente a mí. Aparentemente, Richard Vance les había enviado un resumen de la documentación que Margaret había solicitado. Y una de las cosas que ese resumen había señalado era una carta anterior escrita por mi madre a Richard 4 años atrás, justo por la época de nuestra conversación en la cocina, en la que ella había descrito su intención de tratar a ambos hijos de manera igualitaria en la distribución final del patrimonio, estipulando que la propiedad de alquiler y la casa principal debían dividirse o liquidarse y repartirse equitativamente entre Emily y Jason tras el fallecimiento del segundo padre. Esa carta existía por escrito con su firma. Aparentemente, Richard consideró que era importante asegurarse de que mis padres fueran conscientes de su existencia antes de que las cosas avanzaran más. Esa tarde, mi padre se veía más viejo de lo que lo había visto jamás. Tenía una carpeta en la mesa frente a él, y mantenía su mano plana sobre ella. Dijo que quería explicar su razonamiento. Dijo que las cosas habían evolucionado y que habían tomado lo que consideraban una decisión práctica dada la situación de Jason. Lo dejé terminar. Luego dije en voz baja, papá, entiendo la decisión. Solo quiero saber qué significa eso respecto a lo que ustedes escribieron hace 4 años sobre una distribución equitativa, sobre nosotros dos. Miró a mi madre. Ella miró a la mesa. Jason dijo, Emily. Y se detuvo. Lo intentó de nuevo.
Dijo, yo no sabía sobre la carta. Quiero que sepas eso. No sabía que lo habían puesto por escrito. Lo miré por un momento. Le creí. Esa es la parte complicada de esta historia. De verdad le creí. A Jason le habían regalado cosas toda su vida sin que él entendiera el costo real de lo que le estaban entregando. Eso no lo hacía correcto, pero lo hacía humano. Le dije, lo sé, Jason. Mi madre levantó la vista entonces. Sus ojos estaban llorosos. Dijo, simplemente no pensamos que lo necesitaras de la misma manera. Le respondí, esa no era una decisión que pudieras tomar tú sola, mamá. Me dijiste que había un plan que me incluya. Lo necesitara o no, hiciste una promesa. La habitación quedó en silencio. No hubo voces alzadas, ni dramatismo, solo 4 personas sentadas en una mesa de comedor con la luz de la tarde entrando por las cortinas, y una verdad en el centro que ya nadie podía eludir. Margaret y Richard pasaron 6 semanas resolviendo los detalles. No voy a detallar cada documento y negociación porque, sinceramente, fue agotador y tedioso, y no es el punto de esta historia. El punto es lo que se acordó. Debido a que la carta de mi madre a Richard establecía una intención documentada y debido a que esa intención había sido contradicha materialmente por la transferencia de la propiedad, había una base legítima para un arreglo correctivo. Mis padres no querían que esto pasara a mayores. Richard no quería que esto pasara a mayores. Y yo no quería pasar la próxima década en una disputa legal con mi propia familia. Lo que se acordó fue esto, una parte del valor patrimonial eventual de la casa principal, documentado y formalizado, fue designado para igualar la distribución entre Jason y yo. Mis padres actualizaron su plan patrimonial formalmente por escrito, nombrándonos a ambos de manera específica. Los nuevos documentos fueron enviados a la oficina de Margaret. Tengo una copia en mis propios archivos. No fue instantáneo. No fue dramático. Fue solo una corrección. Silenciosa, documentada y real. Lo que la gente no te dice sobre momentos como este es que no arreglan todo. La propiedad de Maple Avenue sigue a nombre de Jason. Mis padres siguen siendo mis padres. Todavía tenemos llamadas los miércoles y fiestas de cumpleaños y cenas en los días festivos. Algunas cosas se sienten diferentes ahora, de maneras para las que aún no tengo palabras exactas. Mi madre me abraza de la misma manera que siempre lo ha hecho, pero a veces noto que me mira un poco más de tiempo de lo que solía hacerlo, como si estuviera viendo algo que antes se le pasó por alto y no estuviera del todo segura de qué hacer con eso. Mi padre nunca se ha disculpado directamente. Pero la primavera pasada, vino a la presentación escolar de Chloe, condujo 40 minutos, llegó temprano, se sentó en la primera fila. Después, nos llevó a las 2 a tomar un helado, y se pasó todo el tiempo haciéndole preguntas a Chloe sobre su vida, con una atención enfocada que nunca antes le había visto dedicarnos. No dijo nada sobre lo que había pasado, pero creo que esa noche fue su manera de decir algo al fin y al cabo. Chloe tiene 8 años ahora. Es divertida, terca y hace preguntas sobre todo. Hace poco me dijo que quiere ser abogada cuando sea grande, porque dice que los abogados conocen todas las reglas de verdad. Me reí mucho por eso. No tiene idea de cuánta razón tiene. Lo que sé ahora, que no sabía antes de encontrar ese cajón, es esto: ser capaz no es lo mismo que ser valorado. Ser fuerte no es lo mismo que ser visto. Y las personas que más te aman no están automáticamente exentas de las formas en que pueden fallarte. Puedes sostener ambas cosas a la vez, el amor y la falla, el vínculo y la herida. Dejé de esperar a que mi familia se diera cuenta de mi valor por su cuenta. Empecé a asegurarme de que quedara documentado. Eso lo cambió todo. Si alguna vez has sido el que llega temprano, hace el trabajo, mantiene todo en orden y de alguna manera sigue terminando con menos, quiero que sepas que te veo. No eres invisible. No estás bien solo porque has aprendido a arreglártelas. Mereces la misma consideración que todos los demás en esa habitación.